dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, yeah, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Somebody sing, yeah. Oh, Jesus. Oh, oh. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir, porque solo tú tienes palabras para mí. tienes palabras para mí. Familia querida, bienvenidos nuevamente. Un abrazo
gigante para cada uno de ustedes, en nombre de mi esposa, de mis hijos. Esto es Osana en línea, Iglesia en casa y en familia. Gracias por darme el honor de guiarles a través de la reflexión de la palabra del Señor. Gracias por acompañarme, gracias por unirse. He estado pensando en un mensaje que compartí hace un par de años sobre cuando los días son extremadamente raros, como que no tienen sentido. Imagínense la motivación que uno pueda tener cuando te levantas y no le encuentras norte, ni sur, ni oriente, ni occidente a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando. Una circunstancia de esas tan difíciles que uno piensa, ¿será que Dios me envió un juicio, verdad? ¿O será que me estoy manejando mal? Porque tenemos esa concepción, decía yo en aquel mensaje, de que si atravesamos un momento difícil, a todos de una vez se nos viene a la mente un pensamiento y es, ¿pero qué estaré haciendo mal? O tal vez es el momento de recordar que tal vez sí hemos estado haciendo algo malo y que necesita ser corregido, pero no es una buena motivación empezar el día con un corazón derrotado, con un corazón afligido. Yo sé que muchos apenas se levantan y ponen las noticias y escuchamos de las guerras, y escuchamos de las muertes, y escuchamos de los secuestros, y escuchamos de violaciones. Bueno, yo no sé si esa sea una manera correcta de empezar el día, porque claro, los noticieros dicen que comience bien el día, bien informado, pero la buena información no es sino el desastre que está ocurriendo en el mundo. Pero ¿qué decir del día anterior, de la noche anterior? Tal vez recibiste una mala noticia, tal vez te propusiste lograr algo aún siguiendo las instrucciones de Dios y de pronto amanece y te encuentras que la puerta no se abrió o las cosas no salen como uno espera. Es decir, ¿qué puede pensar uno de esos días? Porque claro, y siempre menciono lo que dice Juan, mi hijo, que de la manera como comienzas el día, así vas a terminar. Y claro, si mi estado de ánimo está bien, lo más probable es que la atmósfera de la familia, del lugar donde yo trabajo, va a ser también muy positivo porque tengo mi fe agigantada y convicciones del favor de Dios en mi vida. Pero aún así creo que hay una lucha interna sobre cuando estás caminando en el Señor o estás juicioso, juiciosa, diligentemente acercándote a Dios y te encuentras obviamente que algunos días, algunos momentos, algunos lugares no tienen que ver nada, ¿verdad?, con lo que tú pensaste que podía pasar. Y eso nos ocurre a todos, ¿verdad? Que nos encontramos con días o en lugares donde no vemos el norte ni el sur. Miren, estuve pensando, por ejemplo, en la vida de Noé. Aquí en el libro de Génesis, un ejemplo, un par de ejemplos nada más, para que vean que no somos los únicos los que tenemos este tipo de situaciones. Imagínense Noé y su familia, pero por causa de Noé, Dios fue el único que encontró digno de ser salvado, ¿verdad?, junto a su familia en el diluvio. Pero lo que me llama la atención es que Noé, temeroso de Dios, reverente delante de Dios, pregonero de la justicia de Dios, Dios le dice: Noé, constrúyeme un barco en un lugar donde se debía construir este barco, el arca, el famoso arca de Noé. Pero saben, yo no me alcanzo a imaginar qué pudo haber pasado
en el corazón de Noé cuando Dios le dice, bueno, constrúyeme un arca, constrúyeme un barco gigante para que allí lleguen todos los animales. Y Dios le dio las especificaciones de cómo debía ser la madera con la que debía construir el barco. Bueno, Noé no era ingeniero, Noé no era arquitecto, Noé trabajaba sembrando uvas. Esa era la profesión de Noé, viñador. Entonces, claro, si a mí Dios me pide un acto de obediencia de ir a construir un barco donde no llueve, es ahí cuando yo entiendo que esto de la fe es una locura por completa y no me queda sino obedecer lo que Dios pide que yo haga. Bueno, y construyó el arca. ¿Recuerdan que Abraham, Dios le pidió, después de haberle prometido un hijo siendo viejo y siendo su esposa estéril, finalmente nace Isaac, el hijo de Abraham y de Sara, y Dios le pide que lo sacrifique, y Abraham se va juicioso una mañana a una montaña, y en esa montaña cuando su hijo le pregunta y le dice, bueno papi, y a ver pues el cordero, y Abraham dijo, bueno, Dios proveerá, y saben, el único que podía proveer era Dios, porque en ese lugar, en esa montaña, o en ese monte donde Abraham pensaba sacrificar a Isaac por mandato de Dios, lo más probable es que se encontrara con un oso o con un leopardo. Pero bueno, apareció el cordero recién nacido. Es decir, si yo me pongo a pensar, a intentar entender cómo es que terminó un corderito allí se le apareció a Abraham, lo único que puedo pensar es en un milagro, y que Dios definitivamente no solamente es tan poderoso y es creador, porque es capaz de hacer y de crear cosas donde no las hay, pero no me puedo imaginar el corazón de Abraham, ¿verdad? Creyendo que Dios iba a proveer donde era imposible que apareciera un cordero. Bueno, la historia de Moisés. Después de 500 años, Dios lo llama a liberar al pueblo y efectivamente el pueblo sale guiado por Moisés. Moisés viendo que Dios lo está guiando y terminaron en un valle donde era el valle preciso para hacer una emboscada. Es decir, para que llegaran los enemigos y acabaran con todo el pueblo de Israel y acabaran también con Moisés. Se encontraron en ese valle, no había escapatoria, y el mar de frente y los enemigos atrás, y el pueblo quejándose y chismoseando y murmurando contra Moisés. ¿Y qué creen? Bueno, ustedes ya saben la historia. Dios se encargó de abrir el mar. Pero donde voy es que es inentendible, ¿verdad? Un lugar para hacer un barco donde no llueve es una locura, ¿verdad? Un sacrificio que por acto de fe y de obediencia va Abraham, pero que no hay corderos, y que él en un acto de fe dijera que efectivamente Dios proveería, y Dios proveyó. Liberar a un pueblo y llevarlo a un valle donde iban a ser emboscados con el mar de frente y encontrarse con que al final Dios abrió el mar. Hay un pasaje interesante en el libro de Jeremías que me parece otra locura, que Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ve a la curtimbre, que allí yo te voy a hablar. Ahora, no sé si usted sabe que es una curtimbre, es una especie de mesa donde se pone el barro y con un palo se le da hasta que el barro quede de cierto espesor, ¿verdad? Que es cuando se comienzan a hacer las vasijas. Bueno, el Señor le estaba diciendo a Jeremías que allí en la curtimbre era donde Dios le iba a hablar.
Eso es como si el Señor nos anunciara que es a través del dolor donde Él nos va a hablar al corazón, cuando necesitamos una palabra de parte de Él para tomar alguna decisión. Eso es una locura. Pero yo diría que el pasaje que pues estos días me ha dado como vuelta en el corazón, que me parece raro. Me parece que Dios tiene muy buen humor, definitivamente, decía una amiga mía. Dios tiene muy buen humor, pero miren, en el libro del profeta Nahum, Dios dice que quiere llevarnos al desierto para allí enamorarnos y que nos volvamos a Él y nos reconciliemos con Él. Entonces, claro, yo sé que el desierto puede ser una prueba. Yo sé que el desierto puede ser el instrumento que Dios use para que yo me arrepienta. El desierto y estos problemas que tenemos, que a veces sentimos que no podemos con ellos, puede ser la manera que Dios está usando para entrenarnos y formarnos, y todo lo que hemos aprendido es el desierto. ¿Para qué Dios usa el desierto? Pero yo nunca me había fijado que Dios también puede usar el desierto, los problemas y las dificultades para enamorarnos. Usted dice, eso es una locura, eso es imposible. Pero bueno, voy a colocar algunos ejemplos que no tienen que ver exactamente con la Biblia, pero tal vez las canciones que tocaron tu corazón, que a tu juicio fueron las más hermosas que escuchaste, románticas, fueron escritas en momentos de dolor, como muchos de los salmos, donde se menciona una guerra, una aflicción, pero después se logra ver la gloria de Dios. ¿Puede Dios usar ese problema que estás atravesando como el momento para que tú te enamores de Él? Puede ser, puede ser. ¿Cuántas oraciones de dedicación, de pasión, de entrega, de rendición, de compromiso a servir, de compromiso a dar, no hemos hecho en un momento de aflicción, ¿verdad? Hemos dicho, Señor, si tú me sacas de este lío en el que yo me metí, Señor, si tú me sacas de este problema, yo te prometo que todos los días me voy a levantar a pasar tiempo en tu presencia. Entonces, no me es indiferente a mí, lo creo con todo mi corazón, que Dios use esos días raros que enfrentamos para enamorarnos de Él. Bueno, con esto obviamente pretendo animarles a que reflexionemos y aprendamos, porque bueno, pudiéramos seguir hablando aquí, por ejemplo, de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, etcétera, etcétera. Pudiéramos hablar de muchas situaciones que cuando la leemos de corrido no le encontramos sentido, pero que al final tienen para nosotros una enseñanza, una verdad que debe quedar en nuestro corazón, como por ejemplo, estar atravesando un valle de adversidad, de dificultad. Eso no define cómo me va a ir. Si hoy estamos pasando un mal momento, no significa que el final de este momento difícil va a ser una derrota. Yo quiero ponerlo allí en el fondo de tu corazón. Un mal día, un mal momento, una adversidad no define mi bendición. Puedes estar sintiéndote en el peor momento de tu vida, pero eso no define tu bendición, no significa que no la vas a recibir. En segundo lugar, yo te animo a que decidas confiar en lo que Dios dice, en lo que Dios promete para nosotros en momentos de adversidad. En estos momentos, como lo dijo David,
Tenemos que recordarnos que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor nos va a sacar adelante, que el Señor va a enviar su ángel, que el Señor enviará provisión. Y si tú dices, no, pero es que llevo varios días y yo no veo la respuesta, el Señor te va a responder, el Señor nos va a proveer, el Señor enviará el Cordero. Si no hay manera humana de que ocurra algo, Dios se encargará de enviarte el Cordero, el Señor se encargará de enviar los animales que van en el barco que estás construyendo, el Señor va a abrir el mar, el Señor te va a usar, el Señor te va a proveer, te va a proteger. No importa en qué nivel doloroso de la adversidad estás. Aquí nosotros tenemos que recordarnos lo que el Señor dice, que Él sabe lo que es conveniente, que Él sí está presente, que el Señor sabe lo que me va a responder. Aún, dice el apóstol Pablo, que si la razón de lo que me está pasando puede ser un ataque del enemigo o una equivocación mía, yo tengo que recordarme que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo lo que nos esté pasando, que fue un enemigo, una enemiga o alguien que me hizo algo, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Pecaste con el arrepentimiento, como aprendíamos recientemente, tú puedes regresar a la casa del Padre y Dios Todopoderoso puede convertir tu error en una bendición. Mire, quiero usar esta verdad que les quiero compartir. Se la aprendí a mi hermana Tita. Ella es pastora y en varios momentos le he pedido que comparta su testimonio con nosotros, porque me parece que esto es algo que debe convertirse en un desafío para cada uno de nosotros. A ella le dio cáncer, le dio COVID, se quebró una mano, todo en tiempo de la pandemia. Sin embargo, cuando ella comparte su testimonio, una de las cosas que menciona es que ella, por causa de la adversidad, no desistió de dar su mejor y mayor adoración a nuestro Dios. Eso a mí me impactó. Y creo que aprendí demasiado, porque a veces las adversidades nos afligen tanto que nosotros menguamos en nuestra adoración, en nuestro compromiso con Dios. Entonces nos da pereza orar, nos da pereza pasar tiempo reflexionando en la palabra, nos da pereza leer, nos da pereza asistir, y nos inventamos las excusas, porque eso es lo que causa la adversidad en el corazón nuestro, nos afligen. Pero ella tomó la decisión y fue la de, en el peor momento de mi vida, lo mejor de mí, de mi tiempo y de todo lo que tengo, se lo voy a dedicar al Señor. Recuérdate todos los días, que Dios tiene un plan bueno y que Él va a cumplirlo. Dios va a cumplir su plan en cada uno de nosotros. Sí lo va a cumplir, sí lo va a cumplir, sí te va a cumplir. Y yo te animo a que cada mañana, independientemente del color del sol o de la oscuridad, tú te recuerdes, el Señor tiene un plan conmigo, es bueno, lo va a cumplir, yo lo voy a esperar. Y si me ha puesto a esperar, voy a esperarlo. Pero Él nos va a cumplir. Y bueno, si allí donde estás teniendo un momento de esos inentendibles, raros, como mencioné, oremos y comencemos diciéndole gracias a Dios, así no entendamos. Y luego de que oremos por estos momentos difíciles, vamos a rogar su favor sobre cada uno de nosotros. Así que allí donde estás, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Padre amado, nos unimos desde los diferentes lugares, desde donde estamos conectados, para decirte, Señor, no entendemos.
No sabemos. Son días y momentos muy raros, noches demasiado oscuras. Señor, el sol tiene un color diferente. Pero aún así, Señor, hoy nosotros decidimos confiar en lo que tú dices de un momento como este. Señor, confiamos que tienes el control, confiamos que tienes un plan. Señor, confiamos, Señor, que tú nos fortaleces, que tú nos provees. Señor, y que este momento pasará en el nombre de Cristo Jesús. Pero también, Señor, presento delante de ti todas las necesidades de mis amigos y de mis amigas que están participando, Señor, de esta transmisión, para que tú los bendigas, para que tú nos bendigas. Tu gracia y tu favor en cada uno de nosotros, sanando, protegiendo, proveyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia querida, les envío un gran abrazo en nombre de mi esposa, de mis hijos. Nos vemos pronto en nuestra próxima transmisión. Recuerden, esto es Osana en línea, iglesia en casa y en familia. No se desanimen, el Señor está con nosotros siempre. Un gran abrazo.